Los caminos de mi pueblo. Los caminos de mi pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de la Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los caminos de mi pueblo. Para volver a vivir. La fresa es un fruto pequeño de color rojo brillante, dulce y sabroso. Además de cruda, se puede consumir como compota, mermelada y otros formatos. La naturaleza parece tentarnos con las fresas, de un aroma, un color y un sabor irresistibles. Esta fruta, muy ligera, aporta valiosos nutrientes y ayuda a depurar y a tonificar el organismo. La Unión es una región que tiene una importante historia en el cultivo de esta fruta. El clima y la tierra de nuestro municipio es ideal para su producción, y para conocer un poco más sobre la fresa nos contactamos con Conrado Valencia, un conocedor como el que más sobre la historia del cultivo de este hermoso y delicioso alimento. Bueno, un saludo muy especial para ustedes y todos los televidentes. Mi inicio en el cultivo de la fresa hace aproximadamente unos 18 años, cuando llegó el señor Oscar Gómez aquí a la Unión ofreciendo este tema del cultivo de la fresa. Aquí nadie conocíamos de este tema. Fue algo que se dio y gracias a eso mucha gente ha tenido empleo en este pueblo y ha generado muy buenos ingresos. El cultivo de la fresa, como muy bien mucha gente lo sabe, es un cultivo muy interesante, por la cuestión de que es un cultivo que permanentemente está produciendo. Entonces a todos nos ha dado buenos dividendos. Yo empecé en ese tiempo sembrando fresa, y a medida de eso se dio un tema de que había necesidad de que hubiera un almacén que fuera específicamente con el cultivo de la fresa, y por medio del aprendiz que tuvimos con la fresa, del aprendizaje que tuvimos con ella, montamos este almacén y se nos ha dado bien, y es algo que ha sido muy importante para acá, para el municipio. Realmente sí, los otros cultivos no generan tanto empleo y no son empleos que sean muy permanentes. En cambio, los cultivos de fruta pequeña como es la fresa son cultivos que tenemos personal continuamente, porque estos son cultivos que necesitan mucha gente para manejarlos. Primero que todo tenemos que pensar en semillas que sean semillas de muy buena calidad, principalmente semillas importadas. Las semillas se han importado de Canadá, de Argentina y de Chile. Las semillas de fresa, siempre y cuando se les lleve el manejo que deben tener, han sido cultivos que producen muy buena producción. Inclusive pues acá se trae una semilla que se traen de las partes donde dije anteriormente, y son semillas que inclusive aquí reproducen más hijos, que inclusive esas semillas no vienen para reproducidos, pero con el fenotipo aquí del clima que tenemos acá en el oriente antioqueño, ellas nos dan hijos. Entonces esos hijos se siembran y dan unas producciones muy buenas acá de fresa. Bueno, el proceso de la siembra es traer la planta madre, que viene una planta que es congelada, se llama frigo. Esta planta se la sacan los hijos, más o menos son 6 meses para tener esos hijos listos, desde el tiempo de que se siembra la planta importada hasta los hijos, y de ahí a esos hijos dar fresa son otros 3 meses. Pero realmente esos son plantas que dan una producción muy buena, siempre y cuando se les lleve el proceso que debe tener. La planta de fresa requiere mucho de nutrientes, porque como dije anteriormente, es una planta que está produciendo continuamente está produciendo fruta. Entonces es una planta que requiere mucho
de buenos, lo que se llama potasio, nitrógeno y fósforo, que son los elementos mayores. NPK, que esos son los elementos mayores que más necesita una planta de esta, en cuanto ella necesita también elementos menores como los calcios, los magnesios, los azufres, pero son elementos que en menos cantidad. Debiera uno estarle proporcionando a la planta permanentemente estos nutrientes, pero aquí con la cuestión de la mano de obra no se puede darle tanta prioridad a eso, porque aquí pues los productores no hemos sido capaces de implementar unos sistemas de riego que sean eficientes para que la planta tenga sus nutrientes continuamente. Claro, eso influye todo, porque es que de todas maneras después de este tema de la pandemia hubo muchos problemas con las importaciones. Entonces esos insumos han subido mucho, todos han subido mucho, pero la verdad es que la fresa ha tenido unos precios muy buenos, entonces eso es muy importante, porque con los precios de la fresa se puede pagar los insumos y pagar los empleados, y queda plática al agricultor siempre y cuando el cultivo sea bien trabajado. Bueno, es algo que no es que sea un tiempo muy real. Hay gente que deja un cultivo inclusive este cultivo que estamos viendo acá es un cultivo de 3 años de producción. Pero realmente la vida de un cultivo debiera ser aproximadamente 18 o 20 meses para que sea muy rentable. Y ya, pues no digo tanto renovar el cultivo, irse uno para otra tierra donde esté descansada, porque esta es una planta que ojalá no se siembre sino un solo cultivo en un terreno y se siembren otros cultivos alternativos y luego volvamos al mismo terreno. Porque es que muchas veces llegamos y sembramos una planta en el mismo terreno donde estaba esta planta y la planta ha tenido enfermedades, entonces la otra planta va a venir con deficiencias. Pero sí, esta planta 18 o 20 meses es una planta de muy buena producción, siempre y cuando se le haga el buen manejo y la buena nutrición que necesita. Al principio de que se siembra es un producto que se llama chiza o morrongo, que ese se come la raíz. Y si dejamos que esta plaga nos ataque el cultivo, nos lo va a acabar. Tenemos que atacar, esa es la primera que tenemos que atacar cuando la planta se siembra. Claro que esa chiza siempre va a permanecer en toda la vida útil del cultivo, pero entonces la vamos manejando. Otras limitantes son como el tris y el ácaro, que son chupadores, son plagas que atacan la flor y atacan la hoja. Si nosotros dejamos que esto nos ataque el cultivo, es otra limitante del cultivo, tenemos que hacer buenos manejos a ella. Son las 3 limitantes más bravas, y en los últimos tiempos ha aparecido otra plaga que se llama la babosa, que ha venido creciendo en nuestro municipio, no solo para el cultivo de fresa, sino para otros cultivos. Es una plaga que ha atacado mucho estos cultivos acá. Como estos cultivos se han vuelto tan intensificados, tan grandes los cultivos, ya no ha habido como una hora muy específica, ya muchas veces tienen que cosechar casi todo el día para poder hacer la recolección de la fruta. Pero sí fuera muy bueno que la recolección se hiciera siquiera hasta mediodía nada más, pero realmente no se puede por los cultivos que son tan extensos. Entonces ya la fruta después de mediodía ya sale más deshidratada, porque el calor la va deshidratando. Entonces es fruta que se puede dañar más fácil y es fruta que llega al consumidor con menos calidad que la fruta que coge en la mañana, que la fruta no está tan deshidratada por el sol. Esta fresa, o la fresa en sí, es una planta que da varias calidades de fresa. Las mejores calidades son la primera, que es una fresa más o menos entre 50 y 70 gramos,
que es una fresa de muy buena calidad. Ya empezamos con la segunda, que es una fresa por ahí entre 25-30 gramos. Luego sigue la tercera, que es fresa entre 10-15 gramos, y ya la cuarta, que son entre 5-10 gramos. Y todavía también se saca quinta, que es una fresa ya industrial, son fresas industriales. Lo que ya es pieza de cuarta hacia abajo ya son fresas industriales, que son fresas que se utilizan para helados, para cuestiones así de otras cosas, no para consumo así inmediato. La fresa, las mejores calidades son la primera y la segunda, que son las que dan al principio del cultivo. Ellas se van perdiendo a medida que el cultivo va envejeciendo. A lo último ya no se va viendo sino segundita, tercerita, cuartica y quintica. Pero realmente cuando el cultivo está dando primera es donde se hace mucha plática con la fresa, porque esa es la que suma muy buena plata. La mano de obra femenina se vino dando por el tema de escasez de mano masculina, porque la mano masculina pues siempre se mantiene más que todo en los cultivos de papa, en los cultivos donde tienen que hacer más fuerza bruta, más cuestiones así. Las mujeres realmente empezaron a trabajar en esto y vieron que era un trabajo pues que era bueno para ellas, y gracias a Dios que resultó ese cultivo, porque hay mucha mujer, inclusive estudiantes que hasta trabajan hasta medio tiempo en las fresas y tienen sus ingresos para ellos, ayudan también en sus estudios. Eso ha sido algo benéfico para el municipio. El clima de aquí de La Unión es un clima que es de los mejores climas que tenemos en el país para esto. Inclusive acá con la altitud que tenemos y con el fenotipo de nuestros suelos, sale una fruta que es de muy buena calidad. Tiene muy buenos grados BRIS. Con los análisis que han hecho de la fruta, es las mejores frutas que salen en el país. Que los grados BRIS es la dulzura que tiene la fruta. Con el crecimiento de este cultivo acá en el municipio, se han creado varias comercializadoras acá en el municipio. Entonces la mayoría de cultivadores lo venden aquí mismo en el municipio. Llegan a una comercializadora, hacen el negocio con el dueño de la comercializadora y le venden a él. Entonces han sido excelentes, porque no ha habido problema pues para vender la fruta. Pues realmente esto de la cuestión de los intermediarios siempre lo ha habido y siempre lo habrá, porque para que no hubieran estos intermediarios tendría que unirse los agricultores y formar cooperativas y llegar directamente a las plazas de mercado a vender, pero siempre es muy difícil haber una unión de todos los agricultores para llegar a eso. Entonces por ahora pues siempre se ha hecho así la comercialización. Lo que es que empezó este tema de la fresa, se ha comercializado así. Entonces pues eso es una ganancia para todos. Aquí ha bajado un poco los cultivos de fresa. Acá llegamos a tener 400 hectáreas de fresa cultivadas en el municipio. En este momento creo que estamos por ahí entre unas 250 hectáreas aquí en el municipio. Ha bajado, sí, entre 40, 50 ha bajado más o menos. Los motivos fue desde el tema de la pandemia, que no hubieron semillas, no hubieron importación de semillas. Entonces mucha gente está sembrando esquejes de la misma plántula que van sacando. Una planta de estas cogen y la arrancan y la deshijan, entonces sacan hijos de la planta. Pues la planta en sí hasta da fresa, pero no da la producción que debería dar, porque la producción que da una planta nueva importada no es igual a una planta de estas. Volvemos al mismo tema, tendría que ser que se formaran cooperativas para poder que se hicieran unos proyectos y llegáramos hasta el Ministerio de Agricultura o hasta estas entidades que son las que apoyan estos proyectos. Para eso tendría que llegar y formarse en cooperativas y hacer eso. Y siempre ha sido difícil, porque es que la verdad las experiencias de cooperativas han sido poco exitosas acá en el municipio. No sé qué pasa, si de pronto será que son mal conformados, no ha llegado a hacer algo que pueda beneficiar realmente a la población. Todos estos cultivos son interesantes porque aquí, gracias a que hay tanta diversidad de cultivos, han tenido más o menos un precio que ha sido más o menos muy estable, porque donde todos nos dediquemos al cultivo de la fresa ya sí no sería rentable, porque es que ya sería la producción muy exagerada. Entonces ya no sería lo mismo tener tantos cultivos como se tiene en este momento. No, realmente es muy importante que haya los cultivos de ochuva, los cultivos de fresa, los cultivos de hortensia, cultivos de tomate, y que siga el cultivo de papa, porque es que de todas maneras todo cuando es en
en grandes cantidades siempre va a tener menos precio porque va a haber mucha demanda. Entonces cuando hay mucha demanda los precios van a estar más bajitos. Pues realmente aquí donde más se consume la fresa es en la ciudad de Medellín. Inclusive hay épocas que inclusive toca hasta importar fresa de otros departamentos porque la producción aquí es bajita. Entonces muchas veces toca importar fresa de otros departamentos. Pero realmente aquí en Antioquia se consume mucha fresa. El crecimiento del cultivo de la fresa le generó la necesidad a don Conrado de abrir un almacén donde encontrar los insumos necesarios y de la mejor calidad para que la fresa fuera un cultivo alternativo y que dejara buenos dividendos a los cultivadores y sus colaboradores. En ese almacén también se consigue insumos y asesoría para otro tipo de cultivos en el municipio y sus alrededores. Bueno, esto se dio con mismo tema del cultivo de fresa. Llegando a este tema de la fresa, se necesitaba quien vendiera la semilla acá en el municipio. Entonces logré contactarme con personas que vendían la semilla de fresa y me dijeron que si quería vender la semilla. Empecé a venderla desde allá mismo, desde la finca donde estaba en la vereda La Madera, que es donde se empecé yo con los cultivos de fresa. Se empezó a vender la semilla. Luego ya detrás de la semilla se vino el acolchado, que es el plástico que le coloca a los surcos donde se siembra la fresa. Y se fue dando la necesidad de que necesitamos productos específicos de fresa. Entonces se fue dando eso exactamente hace 12 años que empezamos con ese tema. Y se dio la cuestión del almacén. Empezamos con un almacén que en el momento se llamó Agrofresa La Unión. Pensando aquí en el municipio de La Unión, pensando en eso. Luego ya con estos temas de que de todas maneras tenemos que ser más legal con la DIAN, se dio que fuera una SAS, ya es Agrofresas del Oriente. Entonces tenemos un almacén donde empezamos lo que fue el tema de la fresa, pero ya tenemos clientes de todas las clases de cultivos. Tenemos clientes de hortensia, de ochuva, de mora, de tomate y de papa, inclusive con gente ganadera que también necesitaba también que le vendiéramos también productos. Entonces realmente tenemos clientes que tienen 3 o 4 cultivos, tienen fresa, tienen tomate y tienen también su lotecito de ganado. Entonces realmente ellos decían, no, necesitamos que nos venda todo. Entonces se fue dando de que teníamos que tener una diversidad de productos muy grandes para tener para todos los agricultores. El cultivo de fresa, fuera de tener sus problemas de plaga, también tiene sus enfermedades. Tiene uno de los limitantes que es la botritis, pero la botritis más que todo es en tiempo de invierno. Es un problema muy grande lo que es la botritis. Tenemos problemas como la antranosis, la bacteriosis, pero estos son temas que son de manejos. Como veníamos diciendo, la botritis es uno de los problemas grandes de la fresa por la cuestión de que sale muy podrida la fresa, entonces esa es fresa que hay que echarla la mayoría. Esa botritis se da mucho en invierno. Tenemos bacteriosis, claro que casi todas las enfermedades dan mucho es cuando hay mucho exceso de agua, pero realmente gracias a los laboratorios que producen tantos productos que son benéficos para curar estas enfermedades, pues son temas que no son tan limitantes si sabemos manejarlos bien manejados. Verdaderamente en estos tiempos de invierno es donde resultan más problemas en el cultivo de fresa. Pero hay cultivadores que son muy técnicos y ya han aprendido mucho a manejar estas enfermedades, entonces siempre y cuando tengan buen manejo no va a ser tan limitante. Don Norberto es otro unitense encargado de un importante cultivo en el municipio. Desde muy tempranas horas del día, él y sus trabajadores se trasladan al cultivo ubicado en la vereda Quebrada Negra para realizar las tareas diarias que se requieren para la producción de este fruto pequeño. Resaltamos que los lotes sembrados por fresa requieren un buen número de mano de obra, en especial la presencia de la mujer, la cual es fundamental para que este cultivo marche bien.
Aquí lo que se hace es madrugar todos los días a coger, que aquí se coge diario. Y ya uno poner cuidado, que la gente ahí trabaje bien, que dé buen rendimiento y todo eso. Y que las cosas queden bien, es que no van a coger mucha verde, que la fresa esté en el punto de cogerla y todo es lo que hay que hacer y poner cuidado. Eso se escoge en cinco partes, va, o en 5 o 6, va, porque en este momento no está dando primera, porque va en primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Pero en este momento en primera ya no está dando, ya está dando desde segunda en adelante, segunda, tercera, cuarta y quinta. Que la quinta es la pequeñita. Nosotros acá comenzamos a las 6:30. 6:30 a trabajar, allá hasta la hora que se acabe, porque a veces se acaba temprano, a veces se acaba por ahí 2, 3 de la tarde, como a veces pues a uno se puede ir uno hasta las 4, 5 de la tarde. Que tiene días que da más. Y otra cosa que a veces vienen todos los obreros y otras veces no vienen, entonces ya es un punto menos, que ya al venir más poquita gente ya se demora más la cogida. Pues aquí de tonelada no les sé decir, porque yo despacho por ahí 450, 500 cada semanal, por ahí de 8 o 9 kilos. Pero lo que pasa es que uno se enseñó así a trabajar con mujeres, y la mujer a veces es como más cuidadosa para coger. Entonces por eso nos gusta más la mujer. Aquí tenemos 6 lotes, 6, como dije, 6 tiritas, tablitas pues. Entonces aquí cogemos de a 2 tablitas diario. Entonces así está, para nosotros trocarlo toda la semana para coger todos los días, de lunes a sábado. Entonces partimos así de a 2 y cogemos de 2 tablitas. Y acá ya sale para la bodega de don Freddy. Acá yo aquí me organizo y la trato de organizarla bien organizadita y ya la mando al patrón allá a don Freddy. Antes de eso la subo acá a la sala, ahí la organizo, ahí la escojo, ya que quede bien seleccionadita y ya la mandamos para donde don Freddy. Pues aquí plaga de pronto cuando hace mucho verano sí trata de picarle lechiza. Eso le da mucha hechiza a eso, y eso sí es una plaga que es muy delicada. Pues uno tiene que ir muy al cuidado de esto. Al cuidado que no le vaya a entrar la plaga y todo, porque si no, si le entra la plaga, olvide que eso lo acaba. Pues eso más que todo hay que aventar mucho baño, porque en invierno hay mucha botritis, entonces siempre hay que aventarle mucho baño para controlar la plaga esa. No, eso lo maneja ya el patrón, ya eso, nosotros únicamente el trabajo de nosotros es administrar y mandarle fruta a él y ya eso. Ya se encarga el patrón de eso. Pues eso según, si uno administra bien, ponte una semilla buena, eso puede durar entre 2,5 y 3 años. Pues hacer otro cultivo, creo que lo ideal es montar otro cultivo nuevo ya, ¿sí? No diferente, porque es que estas plantas sí, pues eso las envasa uno y eso da, pero siempre es mejor así la mata más, la semilla nueva, carga más. No, pues yo en esta vida he trabajado de todo, yo he trabajado en agricultura, en hortensia, y ya últimamente, sí, y en Uchuva también, y ya últimamente estoy en las fresas. El patrón me sacó para acá a que le manejara las fresas. No, pues eso le echa mucho veneno, porque es que como los venenos sí prácticamente los trae el patrón, don Freddy. De eso sí, ya yo gasto lo que me traen ellos. El corregimiento de Mesopotamia es un lugar que guarda cantidad de historias, unas muy buenas y otras que para muchos es mejor dejarlas en el olvido. Pues para recordar y dejar viva la historia de esa población, llegamos hasta el único corregimiento de la Unión para dialogar con don Guillermo Osorio, quien a sus 85 años de edad y con una memoria impecable nos contará muchas historias y anécdotas que nos harán reír y llorar sobre lo acontecido en el transcurso de los años en el corregimiento de Mesopotamia. Yo conocí a Mesopotamia, que me acuerde, por ahí en el 48. Yo hice la primera comunión aquí, por ahí en el 48. Que salíamos de Yarumal, de una vereda donde vivíamos yo, con papá, yo chiquito, los domingos a misa. La iglesia era entablada, no tenía bancas, ni era embaldosada. Y uno se sentaba así en el suelo. Y las señoras
llevaban un catrecito para sentarse, para oír la misa. Y ya leían el bando, salíamos de misa y ahí me tocaban el bando en la expresión, en el comando, tocaban ahí allá, tú sabes, ahí leían el bando. Y las cantinas, aquí en esta esquina había una cantina, no tenía baño. El baño era un galón en un rincón allá, y otras allí también lo mismo. No tenía agua el pueblo, sino unas llaves, una aquí arriba, en la calle arriba, y otra aquí en la calle abajo, y otra por allá abajo. Y ahí recogían el agua. No había servicios sanitarios, eran por ahí en los rolares, en esa época. Y allá yo fui creciendo y ya era distinto, y ya por ahí en el 50 ya, en el 55 ya empezó a ir progresando, ya todas las casas con servicios, pero no había luz. Un señor aquí tenía una planta y la prendía a las 6 de la tarde y la apagaba a las 2 de la noche. Y ahí montaba una plantica por allá abajo, pero era muy malita, eso se apagaba con nada, con un trueno se apagaba. Pero ahí se iba yendo, hasta que, no me acuerdo la fecha, un padre Cortés que había aquí y un señor Lorenzo Pavas, que era el conregal, y ya le iban muy bien y se metieron y hicieron electrificar este pueblo. Ya le pusieron la luz y había mercado de papa aquí en la plaza. Venía la gente. Venían un señor de aquí, dos señores que compraban papa. Cuando había mucha papa por aquí, salían en esa plaza, eso los domingos era de papa. Y mucho trago, mucha pelea en esa época. Sí. Y ya fue mejorando y hasta que ya así mejorando. Pero las casas eran muy poquiticas, unas casitas así poquitas. Ya del 80 para acá, ya empezó a construir bastante, sí, todo, sí, más o menos bien. Y qué más le dijera, el acueducto, cuando llegó el acueducto aquí, eso vino como por política. Y entonces, el alcalde que había allí, nombrando una junta para el acueducto, nombrando una junta, y entonces nadie queríamos meternos. Entonces dijo el alcalde, bueno, pues si no se van a meter ustedes, entonces a Mesopotamia no va a tener acueducto. Y entonces ya le dije yo a un compañero y a otro, y yo, no hermano, ¿cómo vamos a dejar este pueblo sin agua? Metámonos. Nos metimos. Y ya trajimos y ya hicimos el acueducto. Y ya más o menos, sí. Y yo ya trabajaba en las acciones comunales y politiqueaba también. Y así, de todo hasta que hasta el 2000. Era lo que ya empezó esa chusma a venir por aquí. Y ya uno pues ahí, cuando ya la toma de esos paracos aquí, que ya mataron esos ahí en la plaza, ya nos desplazamos. Y a Dios no me volvió a meter en nada. Oiga, no volví a entrar ni siquiera a la alcaldía. Hace 20 años que no entro a la alcaldía, más de 20 años. No, me retiré de todo, de política, de junta de acción comunal, de todo me retiré. Y yo no sé qué más habrá habido por ahí así. Los sacerdotes que han pasado por la parroquia La Inmaculada Concepción también han dejado historias en el corregimiento. Don Guillermo también tiene algunas narraciones de algunos sacerdotes que han llegado como pastores de la Iglesia Católica. A ver, de los sacerdotes, aquí hubo el padre Juan María Valencia, que fue el que yo conocí primero. Él era recio, pero no sé.
Y ahí viene un padre, Pedro Antonio Gómez de Marinilla, muy buen padre. Estaba muy joven, pero fue muy buen padre, ese no hay que decir. De ahí vino otro, Juan Cortés, que era de Argelia, muy tomatraguito, muy tomatraguito. Y entonces siempre tuvo muchos problemas, por ahí con la gente, muchos problemas, porque él tenía el vicio de que se ponía a tomar y salía a las 11 de la noche o a las 10, es que a cerrar los negocios. Y entonces un muchacho dijo, no, este padre no tiene que, esto es de la cuestión de la policía, usted tiene que tener una iglesia. Entonces yo andaba mucho con él y veníamos borrachos a toda hora. Y entonces aquí, en esa época se acostumbraba los miércoles santos todos a confesarnos. Yo vine de trabajar, bañé de una vapera, me bañé, comí, y me fui a las 8 para la iglesia, es que a confesarme. Y el predicador tenía 11 hay una fila de 11. Y yo, ay, juepucha. Y yo también aquí hasta las 10 noche. Cuando está el padre Juan sentado solo en nuestro confesionario. Y dije, pues me lo voy a arrimar. Y entonces le dije, oiga padre, lo primero que le voy a decir es que yo hablo mucho de usted. Y dijo, ¿por qué, hombre? Y yo, porque acuérdese que, no diga que no, que usted y yo andamos juntos y andamos borrachos a toda hora. Y digo, hombre, sí es cierto. Y yo me palmeteó y digo, pidámosle a Dios que nos perdone a los dos. Y ya apareció otro padre, Gilberto, duró poquito, bueno, ese no tuvo problemas, pues eso es más o menos bien. Y ahí apareció Marco Emilio López, ese sí tuvo muchos problemas. Ese sí tuvo muchos problemas como la gente, pero tenía mucha rosca con el obispo. Iban donde el obispo y no atendía. Hasta que una vez tuvo un problema con la secretaria del colegio y el rector. Y él tenía el vicio que tenía el problema y al domingo se quitaba en el púlpito hablando allá, bravo. Y entonces la secretaria muy inteligente, que sabe, se llevó una grabadora y se fue para misa y le grabó todo lo que estaba diciendo. Y ahí me responde el obispo. Y dijo, vea, no vengo a decirle nada, no a que oiga esto. Oiga esto. Oiga, pues, y a las 3 de la tarde ya le había llegado la orden que se fuera. Eso no duró nada. Y ahí para acá, otros así. Y no, pues más o menos, así, todo, sí. Problemas así, pero no, pues, usted sabe que en esa cuestión de las religiones, eso resulta muchas cositas siempre por ahí. Esa era del padre Valencia, De ahí quedó de esas casas está en sucesión. Esa casa, nosotros, yo y mi señora, estamos encargados de esa casa. Nosotros manejamos esa casa. Eran unas viejitas y ellas se murieron y quedó esa casa en sucesión. Esa era de don Benino, del padre, y ahí quedó de don Benino. La violencia es de esos temas que todo el mundo quiere olvidar, pero es difícil no contarlos en algunos momentos de la vida. Es un recuerdo que, aunque no muy positivo, enriquece la historia de esta población del corregimiento. Hoy en día, y afortunadamente, Mesopotamia es un lugar que goza de completa paz. Vea, eso empezaron a ir llegando por ahí. Aquí operó el grupo Carlos Alirio Vitriago, del ELN. Esa gente estuvo por aquí en estas veredas, en Santander y en todas partes, pero esa gente no le hizo mal al pueblo nada. Ellos venían aquí, compraban en la tienda, cogían un carro de los que era, llévenos a la Honda, a San Miguel, o nos llevan a la Víbora, pero no, todo lo pagaban.
todo lo pagaban. Y en eso apareció la FARC. Ellos como que se abrieron y la FARC los sacó de aquí. Eso sí hicieron mal. Ellos empezaron a secuestrar todo el que veían que tenía 5 o 7 millones de pesos o 10, ahí me los secuestraban. Ellos secuestraron muchos de aquí, muchos, por ahí 8 secuestraron y a todos les sacaban platica. Entonces ya apareció en las autodefensas los paracos y esos sí llegaron y mataron aquí 5 aquí en el parque, que eran colaboradores de la guerrilla no sé qué. Y eso ya hubo un desplazamiento del berraco cuando era. Eso todos nos empacamos y nos fuimos, yo me fui para Borral y todo eso fue un viernes y eso nos venían los carros ahí cargando producto que solo, Carirol. Y ahí volvimos unos, otros no volvieron, pero otros sí volvimos. Sí, de un sobrino que manejaba una escalera, pero eso lo mataron fue los paracos. Diré, no, lo mataron la guerrilla, diré, porque él trabajaba para los sábados. Y entonces llegó allí a Guayaquil, necesitamos este carro para entrar para la Víbora. Y él les dijo, yo el carro no lo presto ni voy. Y que, ¿cómo así? Entonces no nos va a colaborar, que no lo presto ni voy. Y no lo prestó y a los chicos lo mataron. Sí, lo mataron. Y de ahí los paracos mataron otro sobrino, hermano de él. Ese lo mataron aquí en el parque. No era más. El agua potable, una necesidad básica del ser humano y vital, tanto desde el punto de vista de la salud como social. La celebración del Día Mundial del Agua tiene por objetivo dar a conocer la importancia de los recursos hídricos del planeta y apoyar las iniciativas mundiales orientadas a brindar a todas las personas en el mundo el acceso al líquido vital salubre. Para aprender más sobre temas relacionados con el agua, hablamos con Jonier Rondón, un administrador ambiental del municipio de La Unión. El Día Mundial del Agua se empezó a conmemorar en el año 1992 a través de las Naciones Unidas, la ONU, donde se decidió dar como la fecha del 22 de marzo de cada año, darlo como una fecha especial como es el Día Mundial del Agua. Bueno, decir que el Día Mundial del Agua es muy sencillo, sería muy sencillo decirlo, pero es el porqué. Esto se hace es por hacer un llamado también a la conciencia de cada una de las personas a nivel mundial. Pues nosotros en Colombia y acá en el oriente de Antioquia pues somos ricos y privilegiados en tener agua en abundancia, pero hay que tener en cuenta que un tema es tener cantidad de agua y otra es tener calidad. Pero ¿por qué desde las Naciones Unidas se hizo ese llamado internacional al Día Mundial del Agua? Porque hay zonas que no son como en el oriente de Antioquia, sino como digamos en otros continentes, hablamos en África, donde la gente muere diariamente por falta de agua y por hambre. Sabemos que podemos sobrevivir sin alimentarnos varios días, pero sin agua no podemos sobrevivir. Entonces, esa es la importancia de ese llamado. Venimos a Colombia, tenemos el desierto, por ejemplo en La Guajira, donde también tenemos situaciones similares de escasez de agua, donde muchos niños también, muchas personas, no solamente niños, muchas personas están viviendo sin agua. Allá tienen que extraer el agua desde pozos subterráneos de manera muy rudimentaria y logran de pronto sacar agua en muy mala calidad, agua muy fangosa, donde muchas personas contraen enfermedades y se desarrollan muchas causas de muerte en esta situación. Y ahí nos venimos a nivel local, acá en el oriente de Antioquia, pues como les decía, tenemos buenas fuentes de agua, en el municipio de La Unión hay muchas fuentes de agua, pero hay que tener en cuenta que la cantidad no es calidad. En el mundo hemos escuchado hablar que el 97% del agua es agua salada, es agua que está en los océanos y el agua salada no es apta para consumo humano y
y tratar esa agua para consumo humano es demasiado costosa. Solamente entonces ahí nos va quedando aproximadamente un 2.5 de agua dulce en el planeta, ¿cierto? El agua dulce es el agua que nosotros podemos consumir desde las fuentes superficiales, el agua subterránea, y debe ser tratada para alimentarnos. Y de ese 2.5 aproximadamente, de esa agua dulce que llamamos, dentro de ese 2.5, un 69% es agua que está en los glaciares, está en los polos, está congelada, y nos queda solamente un 31% de agua disponible que debemos extraer, debemos tomarla de las fuentes de agua. Entonces mira que si nos vamos a hacer ese análisis a gran escala, encontramos que el agua realmente la que tenemos disponible no es tanta. Muchas personas se preguntan, hombre, ¿cómo que cuidar el agua? Y mire cómo cae de agua en la Unión, mire cómo llueve. Agua es lo que hay, es lo que escuchamos que dicen las personas. Pues sí, hay mucha agua, pero no tenemos esa calidad de la que hablábamos ahorita. Entonces ahora sí también hablemos, por ejemplo, en el municipio de La Unión. Tenemos unos sitios importantes acá, fuentes de agua. Tenemos la cascada del Presidio, tenemos el río Piedras, tenemos en la vereda Chalarca hay unas fuentes de agua de buen caudal también, tenemos en la vereda Piedras. Bueno, si nos vamos a hacer un recorrido por todas las veredas seguramente vamos a encontrar agua, pero los que conocemos acá todo el municipio, si miramos el agua que está disponible en La Unión y la cogiéramos y hiciéramos unas imágenes de estas fuentes, nos podríamos hacer una pregunta de esa agua que estamos hablando. ¿Qué tan potable es esa agua? ¿La podemos consumir? Entonces, por ejemplo, el río Piedras no lo podemos consumir de una manera directa porque allá también van parte de los vertimientos de muchas viviendas de esas veredas. Lo mismo la cascada del Presidio, la vemos bonita, pero posiblemente esté siendo contaminada también. Entonces ahí es el llamado para que cada uno de nosotros también aportemos a la conservación del agua. Entonces, por eso es la conciencia de la protección del agua. El agua es un recurso natural que es vital para nuestra vida. Hagamos una reflexión. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos agua por una semana? ¿Qué pasaría si nos quedamos sin agua por una semana? No tendríamos existencia, ¿cierto? Ningún ser vivo puede sobrevivir sin el agua, como lo decía al principio. Entonces, es a reflexionar. Mire que en el municipio de La Unión se va el agua a mediodía y ya toda la gente pone el grito al cielo, hombre, ¿qué pasó con el agua? Ya llaman a la empresa de servicios públicos, hay gente que se enoja por mediodía que se vaya el agua. Imagínense donde se vaya una semana, todos nos moriríamos o afectaríamos, mucha gente se podría morir sin el agua. Entonces, más que decir hoy es el Día Mundial del Agua, es el llamado a esa conciencia, ¿cómo la vamos a proteger? Ahora entonces respondamos a esa pregunta, ¿cómo la vamos a proteger? Empecemos desde las entidades públicas. En el oriente tenemos a Cornare como una entidad principal, como autoridad ambiental, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro, Inare y Cornare, ¿cierto? Que se encarga de vigilar y velar por la protección de nuestros recursos naturales a través de la normatividad ambiental que emite el Ministerio de Ambiente y otras entidades públicas. A nivel del municipio tenemos la alcaldía municipal, que podría ser la primera autoridad ambiental a nivel local. La alcaldía también tiene potestad para hacer cumplir la normatividad frente al cuidado del agua, y tenemos la empresa de servicios públicos que administra el agua en nuestro municipio para consumo humano en el acueducto y también vela por la protección con los usuarios. Pero entonces esas entidades públicas tienen unas responsabilidades como entidad pública, pero no le dejemos esa responsabilidad solamente a la entidad pública. Dejemos esa responsabilidad también para nosotros como usuarios, como persona, como empresa. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar el agua? ¿Qué estamos haciendo para que el agua no escasee y para que haya una buena calidad? Entonces, en el campo encontramos a nuestros productores agrícolas, los campesinos, los ganaderos, empresarios agrícolas que llamamos ellos, y pecuarios, que están haciendo para cuidar el agua. Sin el campo nosotros no podemos sobrevivir en la ciudad y en los municipios. El campesino creo que el campo es la empresa más importante que hay en Colombia y en el mundo, pero también debemos ser responsables como agricultores en cuidar el agua. Vemos acá en el municipio de La Unión, así como hablábamos de las fuentes de agua que hay,
Si nos paramos acá en una parte alta del municipio, miramos a los alrededores y vemos las montañas que están en La Madera, Palmera, hacia el lado de La Divisa, Las Teresas, hacia el lado de la vía de Sonsón. Vemos las partes altas de estas montañas y las personas que somos más adultas vemos cómo ha venido evolucionando eso, cómo hace años esas montañas eran más pobladas, había más cobertura boscosa y hoy en día vemos cómo se han venido entrando con agricultura a esa parte alta. Recordemos que el agua tiene muchas formas de cuidarse y una forma de proteger el agua es proteger los bosques, porque los bosques cumplen una función de regulación del agua y entre más bosques haya, más se regula el agua porque se va irrigando lentamente hacia las fuentes hídricas que van en las partes bajas. Entonces, si nosotros talamos los bosques, el agua ya no se va a regular, sino que va a bajar de manera directa y pueden haber muchos problemas ambientales también ahí, como que el agua en épocas de verano, que llamamos en Colombia, o épocas de sequía, el agua va a ser más poca, ¿cierto? Entonces, el agricultor lo que puede hacer es desarrollar sus actividades, pero evitar ya seguir talando los bosques también, porque vamos a contribuir a que haya poco cuidado. Es por ejemplo hoy increíble que hoy en día, donde vemos tanta educación ambiental, porque hoy en día hay muchas oportunidades a través de estos medios de comunicación, por ejemplo, vemos cómo venimos educándonos en temas, y entre ellos los temas ambientales. En las instituciones educativas se habla del tema ambiental, en las entidades públicas, pero es increíble ver cómo uno se encuentra personas que, a pesar de que escuchamos hablar de eso, encontramos personas que siguen arrojando residuos, basuras a las fuentes de agua, siguen tirando llantas, desperdicios, vertimientos a las fuentes de agua, sin tener en cuenta que estamos afectando a comunidades más abajo y afectándonos a nosotros mismos también, porque recordemos que el agua es un ciclo que circula y podemos afectar a otras comunidades o terminar afectándonos nosotros también. Entonces el llamado a las personas en el campo es, hombre, cuidamos el agua también a través de evitar generar residuos y tirarlos allá como residuos que se generan en las fincas, evitar que los cultivos estén pegados de las fuentes de agua, porque recordemos que cuando ponemos un cultivo cerca de la fuente de agua, cuando hacemos actividades de fumigación, actividades agrícolas, y con estas aguas, con estas lluvias que están cayendo, inmediatamente si usted fumiga y al momento llueve, esa agua contaminada va a caer directamente a la fuente hídrica y estamos contaminando el agua. La contaminación con plaguicidas es una contaminación muy difícil de manejar y de restaurar las condiciones del agua, porque son sustancias químicas. Entonces es una manera de cómo el agricultor puede contribuir a cuidar el agua. Ahora vengámonos al municipio, no le dejemos solamente la responsabilidad al campesino. ¿Cómo hacemos nosotros en el pueblo para proteger el agua? Haciendo un uso racional del recurso, utilizar solamente la necesaria, no desperdiciar el agua, y lo mismo, no arrojemos desperdicio, no arrojemos residuos a las fuentes de agua, hagamos una buena separación. Otra manera de contribuir a la protección del agua en nuestro municipio es que las empresas que están asentadas en el municipio sean responsables. Encontramos hoy en día muchas empresas que son responsables, están en programas de desarrollo sostenible y las presentan están con convenios con Cornare, con el municipio, y hacen un buen desarrollo sostenible, pero también encontramos algunas empresas que de pronto no han tenido esa conciencia y aún siguen generando contaminación con vertimientos. Entonces, entre todos es responsabilidad de proteger el agua. El agua, si bien es un derecho que tenemos todos como personas, también, como hablamos de derechos, hablamos de deberes que siempre también escuchamos en todos lados, la Constitución política. Entonces, los deberes también es proteger este recurso tan vital como es el agua. Entonces, nos quedaríamos acá hablando mucho tiempo sobre el agua, pues, porque es que el agua es vital, pero hoy en día, hoy 22 de marzo, que estamos conmemorando el Día Mundial del Agua, pues es ese llamado a la conciencia para que todos aportemos entonces desde nuestras condiciones como personas o empresas al cuidado de esta misma. Y el mensaje final es que pensemos en nuestras futuras generaciones, pensemos en nuestros hijos, las futuras generaciones, de qué les vamos a dejar a ellos. Así como todos hemos gozado de estos recursos naturales, como todos hemos disfrutado del agua, de la flora, de la fauna, pensemos en que atrás vienen otras personas que también tienen esos mismos derechos y que el planeta no es eterno. Antes pensemos que el planeta antes ha sido demasiado generoso, el planeta
ha aguantado bastante. Tanto desarrollo que se ha venido dando sin tener buena planeación, y sin embargo aquí está el planeta Tierra hoy en día también sosteniéndonos a cuántos millones de personas en el mundo, y todavía nos sostiene con este recurso tan vital como es el agua. Entonces la idea es que sigamos sosteniéndonos y que reflexionemos y que demos un buen cambio, y que esta fecha del Día Mundial del Agua no pase como tan desapercibida, sino que aportemos cada uno desde lo que nos corresponde. Contando historias más agradables, estuvimos en el Morro Peñas con un grupo de personas y amantes de la naturaleza, quienes tienen organizado un grupo denominado Pajareando en las Alturas. Ellos, además de disfrutar el avistamiento de aves que vuelan en los aires de nuestro municipio, también disfrutan de la verde naturaleza que afortunadamente aún cuenta nuestro territorio. A la vez concientizan a las personas del cuidado del medio ambiente y de estas vegetaciones que hacen parte del hábitat de las diferentes especies que están presentes en nuestra región. Bueno, el día de hoy comenzamos con el Festival Pajareando en las Alturas, el primer festival dedicado a las aves que se hace en el municipio de La Unión, Antioquia. Estamos contando pues con la participación de más o menos 20 personas que nos están visitando desde Medellín, tenemos visitantes también algunos desde Bogotá, y también pues gente del pueblo que se animó a participar de esta experiencia, de Río Negro, de El Carmen, bueno, como de todo el oriente antioqueño, pues también se animaron mucho. El día de mañana vamos a estar teniendo nuestra jornada académica con varios expertos en el tema de la ornitología y personas que han trabajado con las comunidades en temas de conservación de aves. Entonces, bueno, pues la idea también es aprender mucho, obviamente pues de toda esta experiencia que estamos apenas pues aprendiendo, ¿cierto? Y el Morro Peñas es un cerro tutelar que tiene un bosque bien conservado, y por tanto digamos que es uno de los lugares del pueblo que nos permite avistar muchas aves que no suelen salir de estos entornos o que tienen unos requerimientos como más específicos de alimentación o están asociadas con especies vegetales específicas. Entonces el Morro Peñas pues nos permite disfrutar de todas ellas, de monteros, de muchas tángaras. Hoy disfrutamos de la tángara primavera que nos hizo un súper espectáculo abajo. La tángara gargante amarilla también la tenemos aquí, que es una especie con algún grado de amenaza. Tenemos al solitario andino, que hoy lo vimos también muy de buenas, pues porque no es una ave que se deje ver tan fácil. Y bueno, un montón de colibríes. Este cerro es muy rico en colibríes, en diversidad de colibríes, entonces también los estuvimos disfrutando un buen rato. No, pues así el clima no nos haya ayudado tanto, en realidad ha sido una buena jornada. Los visitantes muy contentos, les llama demasiado la atención el lugar. Digamos que no solo las aves, sino pues que es un complemento de muchas cosas, del espacio, también de la gente del pueblo, que los han recibido muy bien. Entonces pues muy rico, ¿cierto? Contar también con estos visitantes pues ya en búsqueda de un tipo de turismo específico y que nos ayuden a crecer este proyecto de conservación de aves. Es muy importante que cuidemos este cerro, dado que es de los últimos lugares, digamos, bien conservados que nos quedan en La Unión. Entonces es importantísimo no arrojar basuras, que cuando vengamos acá seamos muy conscientes de que todo hay que devolverlo porque no hay una recolección de basura efectiva pues que venga acá al sitio. Entonces que todo no lo tenemos que llevar de retorno, que no podemos extraer plantas porque, como les decía, hay especies también animales que están asociadas a esas plantas tienen una función en este ecosistema, entonces no extraer plantas y no hacer talas, ¿cierto? Que así sea una tala pequeñita puede afectar a un ecosistema, digamos, tan pequeño y frágil como este. Entonces, no ser demasiado respetuosos, intentar no dejar ningún rastro de cuando vengamos, ¿cierto? Admirar mucho el morro, apreciarlo, amarlo, pero respetarlo y cuidarlo mucho. Para que el proyecto Pajareando en las Alturas fuera un éxito, se contó con la presencia de personas afines a la fauna silvestre, quienes llegaron de diferentes municipios y departamentos de nuestro país. Ellos disfrutaron también de la riqueza natural y de los paisajes que posee La Unión.
Bueno, espectacular. El año pasado me enteré pues del proyecto tan bonito que tienen estas chicas pues de Pajareando en las Alturas acá en el municipio de La Unión, en el oriente antioqueño. Es un proyecto súper bonito, me parece increíble pues que hayan unos santuarios también conservados en estos municipios donde han sido muy deforestados pues por el tema agrícola y todo, y entonces encontrar estos lugares y preservarlos me parece una labor hermosa que han hecho ellas con de pronto caracterización de especies, algunos censos y han venido haciendo un proyecto muy bonito. Entonces me extendieron la invitación y no dudé en ningún momento en venir acá y hacer parte de este festival que es el primero y esperamos se siga expandiendo en otros años. Sí, yo soy observador de aves con experiencia pues hace algunos años, soy también miembro de la Sociedad Antioqueña de Ornitología y entonces es muy grato venir a estos lugares donde se pueden ver y escuchar muchas aves, diversas especies, algunas de ellas que no son comunes, ¿cierto? Entonces es bastante grato estar acá. Pues el municipio me ha parecido muy bonito, ayer hizo un día soleado, aproveché que llegué antes del evento para pasear, estuve por el lado del presidio y la cumbre donde se cayó el avión y los paisajes son muy bonitos y la gente es muy amable y vale la pena venir a conocer acá en La Unión. Pues muy interesante que haya gente preocupada por preservar estas bellezas naturales y eso nos da la oportunidad a nosotros de hacer caminatas, de conocer pájaros y de aprender de todas estas cosas naturales que son tan bonitas acá en el municipio. Sí, a mí me gusta mucho el senderismo y en Villa de Leyva pues hay muchos sitios para caminar, aprovecho para invitarlos a que vayan y nos visiten, pero así experiencias de salir en un grupo a ver pájaros no había tenido y la verdad está siendo muy interesante. Bueno, nos encontramos en el primer festival de aviturismo en el municipio de La Unión. Estamos muy felices de la participación tanto de comunidad local como de personas externas. Se nos vinculan ornitólogos, fotógrafos, biólogos, ingenieros forestales que nos ayudan mucho a la identificación de algunas especies de aves que se encuentran en estos bellos lugares. El día de hoy nos encontramos en el Morro Peñas, sitio emblemático de los unitenses con una gran biodiversidad. La administración municipal se vincula en este hermoso proyecto junto con el equipo de Pajareando a las Alturas, donde se hace un aporte en temas de transporte, refrigerios, entre otros. Y el grupo de Pajareando a las Alturas se encarga específicamente de la logística del evento. Bueno, estos lugares son muy importantes protegerlos. Tenemos una gran cantidad de biodiversidad, nos encontramos en un bosque muy importante. El llamado también es para cuidarlo, para que cuando visitemos estos lugares procuremos venir en baja cantidad de personas. Está señalizado, tiene definida su capacidad de carga. También hacer ese llamado de atención para que juntos reconozcamos los lugares, pero también nos llevemos los residuos, tanto los que traemos como los que encontramos en el camino. Esta es una forma de contribuir a la conservación de estos sitios. Hoy, en Por los Caminos de mi Pueblo, se contaron 4 historias diferentes y de distintos puntos geográficos del municipio, relatos y narraciones que ayudan a conocer cada vez el recorrido del municipio a través de los años, una historia que debemos recordar por siempre. Los Caminos de mi Pueblo. Los Caminos de mi Pueblo, un programa de la Corporación de Televisión Comunitaria de La Unión. Historias, personajes, sitios turísticos y lo mejor de nuestros campos unitenses. Los Caminos de mi Pueblo. Para volver a vivir.